¿Qué es el estreñimiento crónico? Precisamente esta es una pregunta que me hacen la gran mayoría de los pacientes que acuden conmigo a la consulta. Y es muy importante porque hay que aclarar la diferencia entre un estreñimiento crónico y un estreñimiento ocasional y esporádico. Esta diferencia realmente radica en que el tratamiento es totalmente distinto, ¿de acuerdo? El estreñimiento crónico se define como una disminución en la frecuencia, es decir, menos de 3 veces por semana. Un aumento en la consistencia, es decir, hacer bolitas duras como un borrego, una salchicha muy dura, y la dificultad para expulsarlas, es decir, que se tienen que hacer algunas maniobras abdominales, vaginales o de alguna forma tienen que pujar mucho para poder evacuar. Estos síntomas deben de estar por lo menos 3 meses. Si no, sería un estreñimiento ocasional. En este video voy a hablar precisamente del por qué aparece el estreñimiento, cuáles son sus factores de riesgo, las principales causas y algunas medidas que podemos hacer para resolverlo. Quédate en este video, estoy seguro que vas a encontrar información muy útil que te va a ayudar a cuidar tu salud, la de tu familia y tus amigos. Yo soy el Dr. Jesús Macías, soy cirujano general y coloproctólogo y me gusta crear videos para educar a las personas. Bienvenido. El estreñimiento crónico es una enfermedad muy frecuente, tan frecuente que incluso se estima que hasta el 25% de la población puede padecerlo. Si bien es cierto que las estadísticas son un poco sesgadas, la verdad es que es muy probable que sí realmente muchas personas padezcan de estreñimiento. Este video estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. ¿Y por qué aparece? ¿Qué factores de riesgo pueden condicionar que una persona tenga estreñimiento crónico? Algunos factores que se han asociado, por ejemplo, es el sexo femenino. Esto asociado a los cambios hormonales, a la distribución de la pelvis, a los embarazos, que pueden generar una alteración en cuanto a la función gastrointestinal. El envejecimiento. Con la edad es más probable que presentemos trastornos de la motilidad, asociado obviamente a cambios musculares, a cambios neurodegenerativos, a otras enfermedades metabólicas que van apareciendo durante la edad. Entonces esto también puede generar cierto grado de estreñimiento. El bajo aporte de fibra, se ha dicho que menos de 10 gramos al día se asocia a estreñimiento. Una baja actividad física y sedentarismo también impacta en nuestra salud gastrointestinal. El bajo consumo de líquidos, es decir, menos de 1,5 litros de agua al día, se asocia incluso también a estreñimiento. Este estreñimiento genera un deterioro en la calidad de vida de las personas. Se ha demostrado que, esto va a hacer que consuman medicamentos laxantes, que acudan con relativa frecuencia al médico, que puedan requerir hacerse algunos estudios. Esta afección a la calidad de vida tiene un impacto muy importante en la salud e incluso en la salud financiera, emocional de las personas. Es por esto que este video está enfocado para ayudarte a mejorar un poquito el estreñimiento, que conozcas qué es lo que nosotros como médicos observamos, qué preguntamos, qué estudios se pueden hacer. Estoy seguro que te va a ayudar mucho este video. Y antes que todo, dame un like, comenta, comparte qué te parece. Si tienes alguna duda, déjamela saber en los comentarios. Es importante diferenciar que existe varios tipos de estreñimiento. Y por así decirlo, existe un estreñimiento funcional, es decir, la función del intestino no es la adecuada. Y existe un estreñimiento, por así decirlo, orgánico. ¿Qué quiere decir? Que hay una especie de obstrucción o algo que está limitando el paso físico de las heces a través del tracto gastrointestinal y que por ende no se puede evacuar. Estos dos escenarios, el estreñimiento funcional y el estreñimiento orgánico, tienen abordajes y tratamientos totalmente distintos. En este video voy a abordar solamente la parte del funcional, es decir, que anatómicamente todo está normal. ¿Y qué estudios se deben de realizar en un paciente con un estreñimiento funcional? Como bien lo dije, hay algunas condiciones que generan el estreñimiento. Entonces es importante, si usted padece, por ejemplo, diabetes, presión alta, enfermedades de la tiroides, enfermedades cardiovasculares, renales, etc., es importante ver que en ese sentido estén controladas dichas enfermedades. ¿Por qué? Porque estas tienen impacto en nuestro tracto gastrointestinal. Un paciente con la tiroides alterada definitivamente va a tener estreñimiento o diarrea,
¿Por qué? Porque aumenta el metabolismo. Un paciente con una diabetes descontrolada también va a tener cambios. Entonces, para empezar, en los pacientes con un estreñimiento funcional se debe de realizar estudios de sangre, pueden realizarse estudios de tiroides, pueden realizarse estudios del corazón, entre otros, pero con un objetivo de controlar las otras enfermedades metabólicas. Sobre los estudios estructurales, es decir, para ver cómo está la anatomía, hay que descartar que obviamente no haya alguna condición orgánica que esté condicionando esta obstrucción. Entonces, uno de los estudios muy valiosos es la colonoscopía, una cámara que introducimos a través de la región anorrectal para poder ver el tracto gastrointestinal en toda su extensión final. En este video no voy a abordar precisamente sobre los detalles de la colonoscopía porque ya lo he hablado previamente en otro de mis videos. Otro estudio que podemos utilizar es la tomografía, es decir, unos rayos X que nos permiten ver todo el abdomen, incluida la relación del tracto gastrointestinal con los otros órganos, con los riñones, con el hígado, con la vejiga, con todo lo demás. Esta relación nos va a ayudar mucho para poder identificar alguna otra causa de estreñimiento que no sea la función. El tránsito colónico, es decir, pasar medio de contraste, tomarlo, pintar los intestinos y estar tomando radiografías seriadas nos ayuda también a identificar algunas lesiones estructurales que puedan condicionar un estreñimiento. El colon por enema es lo mismo, pero en vez de tomado vía oral es por la parte de la región anorrectal que nos permite pintar sobre todo la parte del colon, recto y ano, y nos ayuda incluso a diferenciar enfermedades estructurales que estén condicionando una oclusión intestinal. Estas pruebas deben de hacerse en casos muy específicos y de preferencia siempre guiados por un médico. ¿Por qué? Porque la colonoscopia no es para todos, la tomografía tampoco es para todos. Hay situaciones especiales que uno u otro nos ofrecen mejor rendimiento diagnóstico. Porque me han preguntado a mí en la consulta, oiga, ¿cuál es el mejor de los estudios? La verdad es que todos ofrecen información muy valiosa. Hay pacientes que van a requerir todos y hay pacientes que con uno será más que suficiente. Entonces, dependerá cada caso en particular y yo les recomiendo que si se van a realizar algún estudio de estos, que sea siempre guiado por un especialista. Bueno, ahora sí, ¿qué cosas pueden ayudarme a darle tratamiento a este estreñimiento crónico? Imaginemos que, ya se descartó que no hay una causa orgánica que esté condicionando un estreñimiento, es decir, no hay cáncer, no hay divertículos, no hay pólipos, no hay nada anatómico que esté condicionando un estreñimiento. Es solamente la función. ¿Qué medidas podemos hacer? Una de ellas es aumentar el aporte de fibra. Se recomienda un aumento en el aporte de fibra de 15 gramos al día. Por ejemplo, psyllium, inulina, salvados, ya que estos pueden aumentar la frecuencia de las evacuaciones y mejorar la consistencia. En vez de ser una evacuación dura, sería una evacuación blanda. Es importante aclarar que la fibra funciona con agua. Es decir, si tomamos fibra, pero no aumentamos el aporte de agua, va a generar un efecto contrario, va a generar el efecto de estreñimiento. Entonces, siempre deben ir de la mano el consumo de agua, aumentar el aporte de agua y aumentar la fibra. De esta manera vamos a equilibrar y vamos entonces a mejorar la calidad de las evacuaciones. Sí es importante considerar que algunos pacientes pueden tener algunos efectos adversos por la fibra, es decir, un aumento en la distensión, que sientan muchos gases, pero habrá que valorar exactamente a qué se asocia, si se asocia a la dieta o se asocia a la fibra. Pero porque la gran mayoría de las personas la verdad es que responden muy bien al tratamiento únicamente con fibra. Quizá podría considerar que esta es la primera recomendación que debe de hacerse en todos los pacientes con un estreñimiento crónico funcional. Una manera muy simple para poder mejorar el patrón evacuatorio es mejorar la posición. Es decir, la postura de pensador o ponerse de cuclillas genera una mejor relación del ángulo anorrectal, favoreciendo que las heces salgan mucho más fáciles. Una recomendación muy simple y fácil es colocar un banquito pequeño delante del excusado para poder elevar un poquito más las piernas y entonces genere una rectificación de este ángulo y entonces no se tenga que estar pujando de más.
Esta recomendación es muy simple, siento que la pueden hacer en su casa, les va a ayudar muchísimo. Otra recomendación muy simple es no pasar mucho tiempo en la taza del baño. Muchas personas van al excusado e incluso están viendo este video de YouTube o de TikTok y están viendo el celular. Estar mucho tiempo en la taza del baño, una lectura sanitaria y estar pujando mucho se asocia a más estreñimiento, incluso se asocia a enfermedades como hemorroides. Entonces, se recomienda que cuando vayamos al baño solo vayamos a evacuar. No es para leer, no es para ver videos, es para hacer del baño. Y tratar de hacer la menor cantidad de pujo posible. ¿Por qué? Porque si no se va a asociar a más complicaciones y más estreñimiento. Yo les recomiendo acudir al baño cuando ya es evidente que se va a hacer, evacuar en menos de 5 minutos, pararse e irse. En el caso de que, por ejemplo, lleguen y no puedan hacer del baño, les recomiendo pararse y regresar en otro momento donde ya sea evidente que van a tener que evacuar. Esto es muy importante y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo, incluso a prevenir enfermedades proctológicas como hemorroides, fisuras, abscesos, entre otras cosas. Evitar el uso de laxantes. Muchos pacientes conmigo vienen a la consulta porque consumen laxantes de múltiples marcas sin supervisión médica y sobre todo porque están a libre venta. Llegan a una farmacia, el farmacéutico les dice tómense estos medicamentos y la verdad es que no debería ser así. Algunos casos que yo he tenido precisamente sobre el abuso de laxantes. Hay laxantes que deben de usarse por periodos muy cortos. Se recomienda que sea de 1, 2 días, a lo máximo una semana. ¿Por qué? Porque tienen efectos en la función y el uso crónico de estos laxantes genera que el intestino se vuelva perezoso y que entonces este paciente dependa del consumo constante de laxantes y que cada vez se requiera tomar más dosis. Entonces hay que cuidar muchísimo qué laxantes están tomando. Yo les recomiendo definitivamente no consumirlos sin supervisión médica y de preferencia que esta supervisión sea por o un coloproctólogo o un gastroenterólogo, porque la verdad es que es muy frecuente que el uso de laxantes genere esta condición de un intestino perezoso. Sí los invito a que acudan con un médico especialista para que puedan darle tratamiento a este estreñimiento. Hay laxantes muy buenos que no generan esta dependencia y que nos ayudan a mejorar la forma de las evacuaciones. ¿Cuándo se requiere el uso de laxantes? Cuando ya todas las medidas previas, es decir, aumentamos el aporte de fibra, de agua, que ya empezamos a hacer ejercicio, que mejoramos la forma de la evacuación, que ya no estamos tanto tiempo en la taza del baño, ya todas estas medidas se hicieron, entonces ahora sí podemos hacer un aporte de medicamentos de forma temporal para mejorar el estreñimiento crónico funcional. ¿Tiene un impacto este estreñimiento a largo plazo? ¿Se puede asociar a algo? La verdad es que el mayor impacto que tiene el estreñimiento crónico es en calidad de vida. Quiere decir pues que es un paciente que está en constante valoración médica, que tienen que suspender su trabajo, que tienen que estar tomando medicamentos de forma rutinaria, que están bajo distintos regímenes dietéticos. Sí afecta muchísimo la calidad de vida. Sí les recomiendo que mejor acudan con un médico especialista para que precisamente controlemos esto. Pero el estreñimiento a largo plazo no se asocia a otras enfermedades. Puede asociarse sí como un efecto secundario, por ejemplo, a enfermedades proctológicas como enfermedad hemorroidal, como fisuras, quizá algún absceso, pero esto ya sería como llevado a un extremo, ¿vale? Sí es posible, pero por eso hay que darle tratamiento. Que se asocie a enfermedades como cáncer, la verdad es que no. Lo más probable es que un paciente tenga, por ejemplo, una enfermedad diverticular, que tenga un pólipo muy grande, que tenga cáncer, que tenga una colitis crónica, que esto genere un estreñimiento y que no sea el estreñimiento quien genera estas enfermedades. Entonces sí es importante, obviamente, hacer estos estudios para poder descartar que no haya una enfermedad que esté condicionando este estreñimiento. Espero que te sea de utilidad este video. Estoy seguro que te va a ayudar a resolver algunas dudas. Por desgracia, pues es un video en general, no es para casos específicos, pero estoy seguro que sí te ha aportado alguna información. Si te ha ayudado y si has estado hasta aquí, dale like, comenta, comparte. Síguenos en las redes sociales, les voy a dejar aquí en la descripción
cómo pueden seguirnos. Ya estamos en Spotify, también pueden escuchar los podcasts que yo le hago a mis amigos especialistas, que precisamente hablamos sobre temas de salud intestinal. Y uno de los temas que hice recientemente es dieta en colitis o en el síndrome intestino irritable y la dieta libre de FODMAPs, que hablé con mi amiga Mónica, que es especialista en nutrición. Los invito a ver este video y pues muchas gracias.